Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Si eres nuevo en este canal o en el podcast o estás viéndonos en modo vídeo a través del directo de LinkedIn o en nuestras redes sociales, mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy el director del Instituto Internacional de Social Neuroselling y como conocen nuestros seguidores ya, más de 20.000 suscriptores del podcast que tenemos tanto en Latinoamérica como en España. Conocen, pues, director y presentador del primer podcast mundial de habla hispana en la plataforma de iVoox, en la sección de marketing y estrategia, La Máquina de Vender. Puedes encontrar todo mi trabajo y el de todos los profesionales que están detrás del micro del instituto en mi página web juanantonionarvaez.com. Mira, hoy traigo, primero tengo que decir, es a un buen amigo, a Jesús Solís. Es uno de los emprendedores e intraemprendedores. En la actualidad tiene sus propias empresas, está situado geográficamente hablando en Miami, trabaja sobre todo su actividad en toda la zona sur de Estados Unidos, aunque ha estado muchos años trabajando también en España. Y fíjate qué casualidad, qué pequeño es el mundo. Durante muchos años también ha estado en la misma ciudad, 10 años, y no nos conocíamos, ¿eh? Lo descubrimos conociéndonos tiempo después, unos años después. Él, estando ya viviendo en Miami, vivía en Málaga. Estuvo desarrollando su actividad y su empresa de distribución la tenía en Málaga. Pues precisamente fíjate que el episodio de hoy, qué elementos, cómo puedo llegar a ser un emprendedor, o un intraemprendedor, que esto es muy importante, porque tan importante, y las cualidades son exactamente las mismas, si eres un directivo en una empresa, tienes un cargo intermedio o un cargo alto, o a lo mejor eres el último de la fila, pero vienes con las pilas muy cargadas y quieres llegar muy lejos dentro de tu empresa, o si estás empezando una empresa, o eres, ya digo, un emprendedor, o quieres empezar tu propio proyecto personal, pues fíjate, necesitas un montón de cualidades que Jesús tiene ya muchos tiros pegados, como decimos aquí en España, y te puede dar un montón de consejos para que puedas emprender o puedas intraemprender dentro de tu empresa. Mira, ya estamos aquí con Jesús Solís. Jesús Solís, ya he hecho una pequeña presentación de él, quiero que lo conozcáis ahora personalmente, pero él sobre todo es CEO y fundador de Indalo Water y es posiblemente, o bueno, posiblemente no, seguro es la primera autoridad en temas de salud y de agua en la zona de Miami en la que reside en la actualidad. Jesús, primero un abrazo como amigo y segundo, oye, bienvenido a La Máquina de Vender. Juan Antonio, muchísimas gracias por tenerme en tu podcast. Realmente es un gran placer porque yo primero fui tu seguidor, fui y sigo siendo tu admirador y fiel oyente de tu podcast. Y mira, para mí un gran orgullo, un gran placer que hayas tenido la deferencia de invitarme a uno de tus capítulos, porque realmente desde afuera he disfrutado de cada uno de ellos durante ya bastante tiempo, ¿no? Pues oye, este es el que más te va a gustar, entonces, ¿no? Encima sales tú. Definitivamente. Oye, antes de entrar en materia y empezar a hablar de los elementos, ¿no?, que es el leitmotiv realmente del episodio de hoy, de hablar de emprendedores, de emprendimiento y qué cualidades y qué fortalezas tiene que tener. Como eres un experto en temas de agua, me gustaría que nos dieras algunos consejos también de salud y nos quitaras alguna de las ideas preconcebidas que tenemos con respecto al consumo de agua. Bueno, decir que no conozca Indalo Water, es una empresa de distribución y de productos de salud que está situada en la actualidad en Miami, pero bueno, vosotros estáis trabajando. Bueno, si quieres hacernos un pequeño brief de la empresa, cuéntanos un poco qué es Indalo Water y la actividad que está desarrollando. Claro. Indalo Water es un proyecto que hemos llevado adelante debido a una experticia personal que es el tratamiento de agua. Yo tengo 35 años en el tratamiento de agua, tengo varias especializaciones universitarias en el tema y muchísima experiencia de trabajo.
Eso se aunó a una situación personal de una enfermedad metabólica de mi hijo Jesús Javier, que me llevó a investigar toda esta cantidad de cosas que entran en el organismo humano, porque mi hijo tenía una enfermedad metabólica, en el cual cosas que cualquier persona puede tolerar, para él eran veneno, simple y llanamente. Entonces yo siempre digo que yo vengo del lado oscuro, yo vengo de colocarle productos químicos al agua, de ponerle cosas nocivas al agua para su tratamiento, como se siguen poniendo cloro, flúor, aluminio, etcétera, 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 a buscar la manera de quitarlas para favorecer la salud. De eso me llevó, después de muchos años de estudios en ingeniería, a estudiar la parte de la nutrición, porque lamentablemente el agua, cuando uno empieza a estudiar nutrición, la primera hoja del libro te dice hay 4 grandes grupos de alimentos: agua, proteínas, grasas y carbohidratos. Y la siguiente página te empiezan a hablar de los otros 3 y nunca más vuelves a hablar de agua. Entonces, el agua es un alimento. Es más, nosotros consideramos el agua tan alimento que somos la única empresa que tenemos certificación de la FDA, de la Agencia Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, para nuestros equipos. Todos los demás equipos en el mercado utilizan la clasificación de la Agencia de Protección Medioambiental, que es la misma que se utilizan para aguas industriales. Nosotros consideramos el agua un alimento y consideramos que el agua nos puede dar tanto beneficios de salud como problemas de salud, dependiendo no de su cantidad, porque lamentablemente lo único que oímos y que tenemos como un disquito grabado es: tienes que tomar 8 vasos de agua al día para tener una salud perfecta, tienes que hidratarte, pero nunca te explican de que el agua puede tener elementos nocivos para tu salud y puede también aportar elementos beneficiosos para tu salud. Igual que tú hoy por hoy tienes la conciencia de leer una tabla nutricional cuando vas a comprar un alimento al supermercado, escoger frutas orgánicas en vez de frutas industriales, y te preocupas por todos esos contenidos de los que ingieres a través de los alimentos en tu cuerpo, no hay una preocupación, no hay una idiosincrasia, no hay una educación de ver también qué calidad de agua consumimos y qué cantidad de contaminantes puede tener esa agua y qué cantidad de nutrientes nos puede aportar. En base a esos conceptos, nosotros hemos construido un negocio, hemos construido una empresa, hemos construido nuestro emprendimiento a la experticia y a lo que es la experiencia personal, que en este caso pues, fue la enfermedad. Oye, ¿nos podrías dar, por ejemplo, un par de tips simplemente? No sé, ya digo, no es el objetivo de la entrevista de hoy, pero respecto a ideas preconcebidas con respecto a la salud y el agua, ¿algún consejo para consumir correctamente el agua? Okay, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay en el agua, o sea, el agua tiene varios tipos de contaminantes, ¿vale? El agua del sitio, el contaminante del sitio de donde procede, depende del manantial, de la fuente de agua de la que tú tienes. Tienes contaminantes que son, vamos a decir, de su ecosistema. Después tienes los contaminantes que están arriba y se cuelan hacia abajo, contaminando de una forma, si se quiere, no intencional, por descuido sí, pero no intencional el agua. Y por último, aquellos contaminantes que, como yo en su época, le colocamos al agua queriendo, que son los elementos que se colocan en las plantas potabilizadoras. Dos de esos elementos muy nocivos son el flúor y el cloro. El cloro por lo menos tiene una razón de ser por la cual se coloca en el agua. Se coloca en el agua para poder proteger al agua de contaminaciones de bacterias, de elementos vivos que puedan contaminar el agua y afectar nuestra salud desde el punto donde se almacena hasta tu casa a través de las tuberías, contaminaciones cruzadas, griferías y toda esta cantidad de cosas, poder matar cualquier bacteria que se pueda poner en el agua en ese camino entre la planta potabilizadora y tu casa. Pero ¿qué sucede? Yo siempre comparo eso a una bolsa plástica que tú en el supermercado vas a comprar unas espinacas
y vienen dentro de una bolsa plástica, que la bolsa plástica sirve para proteger las espinacas de polvo de una persona que llega a coger las espinacas en el supermercado y estornuda tal vez arriba mientras estaba viendo las demás frutas y verduras, que si la manosea, que si la persona que está barriendo levanta polvo y cae arriba del producto. La bolsa plástica protege esas espinacas de todos estos contaminantes. Pero cuando tú llegas a tu casa, a ti no se te ocurre poner la sartén, 2 cucharaditas de aceite de oliva, un diente de ajo y poner las espinacas con bolsa y todo en la sartén, ¿verdad? Porque sabes que la bolsa plástica, ya al momento de tú ir a consumir las espinacas, ha cumplido su función y debes retirarla antes de consumir las espinacas. Lo mismo ocurre con el cloro en el agua. El cloro en el agua es un elemento químico que se coloca al agua para proteger el agua hasta que llega al grifo de tu casa. En el momento antes de consumirla, ese cloro debe ser eliminado. Eso es lo que se llama tratamiento en punto de uso. Tú purificas el agua, tratas el agua justo antes de consumirla. Lamentablemente creemos que el cloro en el agua, si no es beneficioso, no es perjudicial. Sin embargo, está relacionado con el 63% de los cánceres de vejiga, el 50% de los cánceres de estómago, problemas de resequedad de piel, problemas de caída del cabello, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante eliminar todos esos contaminantes justo en el punto de uso. Otra de las grandes falacias que tenemos sobre el agua es que el agua embotellada es un agua pura, es un agua beneficiosa, es un agua saludable. Millones y millones de euros y dólares son invertidos anualmente por las grandes empresas. Tengan en cuenta que las principales empresas embotelladoras de agua son Coca-Cola y Pepsi-Cola, los grandes fabricantes de refrescos, que están acaparando todo el agua potable que hay en el mundo y gastan muchísimo en publicidad en hacernos creer que eso es un agua saludable. Por regla general, eso es agua simple y llanamente de la tubería que procede por un proceso de filtración en el cual nosotros no tenemos control y embotellada en un plástico que tiene cantidad de productos disruptores hormonales y cancerígenos. Los disruptores hormonales son productos que nuestro organismo, cuando los consumimos, cree que es una hormona, normalmente progesterona, la hormona femenina. Y esos disruptores hormonales que engañan nuestro sistema, haciéndonos creer que tenemos esa hormona en nuestro organismo, han sido relacionados con los cánceres como cáncer de seno. Tanto es así que ha sido relacionado con un aumento de más del 180% de los cánceres de seno en mujeres y la aparición que no teníamos hace 15 años, cánceres de senos en hombres prácticamente nulo, pues en la actualidad hay cada vez más cáncer de seno masculino. Y eso está, hay muchos estudios que lo relacionan directamente con el plástico de consumo. Por eso, el evitar consumir plásticos de un solo uso, pues no solamente nos protegen como personas, como individuos y como familia, sino nos protegen como especie, porque además de eso, el plástico es un producto que, a pesar de que unos libros te dicen que tarda 500 años en biodegradarse, otros libros que 1000 años, nadie lo sabe porque todo el plástico que se ha producido está sobre la Tierra, porque el plástico se empieza a producir hace 100 años y en 100 años ya sabemos que no se biodegrada. Es más, se piensa que no se biodegrada en absoluto. Además de eso, el agua embotellada ya está, todos los estudios demuestran que todas las aguas embotelladas tienen microplásticos y nuestro organismo no está diseñado para consumir plástico, no tiene manera de poderlo tratar, no tiene manera de poderlo digerir y se va acumulando en nuestro organismo creando graves problemas de salud. Te puedo asegurar que desde que yo conozco a Jesús, vamos, es que del agua del grifo ni para lavarme los dientes. Vamos, ni loco. Oye, de verdad que me está resultando muy interesante, ¿eh? Yo casi creo que un día de estos tenemos que hacer un especial solamente hablando del tema de agua. Porque cuidado, también en los centros de trabajo y en nuestras empresas, fíjate la cantidad de agua embotellada
que se trabaja, ¿no? De agua mineral en las fuentes, etcétera, y lo poco Bueno, conveniente que tendría que... ¿quieres que te diga algo? O me pedías datos curiosos, ¿no? Está totalmente prohibido utilizar plásticos con BPA, bisfenol A, para uso alimenticio o uso en niños, con una sola excepción: los garrafones plásticos que se utilizan en los bebederos de agua de la oficina. ¿Y Eso, eso? porque no hay manera, el bifenol A es un producto que le da rigidez al plástico y no hay manera de lograr esa rigidez sin el uso de bifenol. Entonces tuvieron que hacer por normativa una excepción sobre esos botellones. Y el bifenol es un producto que está demostrado, es el único producto que está demostrado que es cancerígeno, que bueno, después si me dejas hablar te puedo decir cuál es el cuento de por qué es el único producto que está clasificado como cancerígeno dentro del plástico, ¿no? Hombre, yo creo que todos los que estamos escuchando tenemos ganas de oírlo. Bueno, voy a tratar de resumirlo mucho. Asociaciones civiles lograron, después de 10 años de lucha, que la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos le recibiera una lista de 16 aditivos que se estaban utilizando en la fabricación de plástico para uso alimenticio, que ellos consideraban que eran cancerígenos. La Agencia de Protección Medioambiental empezó por orden alfabético y el primero era bifenol A, que empezaba con B de Barcelona, de los 17. Como ya la industria plástica sabía que iban a resultar los 17 cancerígenos, dijeron: señores de la Agencia de Protección Medioambiental, no se preocupen, no sigan analizando los otros 16. Nosotros los vamos a retirar por mutuo propio y no los vamos a utilizar más en el plástico. Claro, al analizar el BPA, el BPA, se dieron cuenta que era cancerígeno y como tal lo catalogaron. Los otros 16 no los analizan porque la industria plástica se compromete a no utilizarlos. Pero ¿qué hicieron? Agarraron el producto 2, el 3 y el 4, hicieron una formulación, lo patentaron y ahora utilizan ese producto formulado que contiene los 3 productos los cancerígenos, pero con un nombre comercial, y tienen 20 años de protección para no tenerle que decir a la Agencia de Protección Medioambiental qué son. Y así sucesivamente lo hicieron con todos los demás. Entonces seguimos teniendo los otros 16 productos cancerígenos en el plástico, lo que pasa es que le cambiaron el nombre, más nada. Llega un momento que no sé si es mejor saberlo o no saberlo, ¿eh? Sí. Oye, vamos a centrar un poco el tema porque si no, la verdad es que si realmente estamos haciendo un especial, y no porque no sea interesante, ¿eh? Que yo creo que está siéndolo incluso hasta más de lo que viene por delante, pero como hemos prometido que vamos a hablar de emprendedores y de intraemprendedores, ¿no? Me gustaría un poco retomar el tema por ahí y quiero, oyente, pon oreja, nunca mejor dicho, ojo, si nos estás viendo en directo, pues pon oreja, oído y pon todo lo que tengas a tu disposición. Y fíjate de que cuando hablamos de un emprendedor, no es solamente esa persona que está dentro de una empresa que quiere emprender por su... No, no, no. Hablamos todo este mensaje, la experiencia que nos va a transmitir hoy Jesús, de su vivencia personal, además, de muchas empresas que ha tenido a lo largo de su vida y que sigue teniendo en la actualidad, sigue totalmente activo y siempre lanzando nuevas ideas, nuevas empresas, nuevos proyectos. Pero eso me ha parecido una persona idónea para este episodio, que ninguno de los dos, si nos ves en modo podcast, no somos sospechosos precisamente de ser millennials. A veces me dicen: ay, pues tienes una voz muy joven y tal. Bueno, pues no lo somos tanto, pero ahí sí que tenemos una experiencia dilatada en estas lides, ¿no? Del emprendimiento, y todo esto también es aplicable si eres ese director de ventas, de marketing, que quieres mover las estructuras de tu empresa, intraemprender. Intraemprender es también dentro de tu propia organización. Oye, tengo que aportar cosas nuevas, tengo que entrar con nuevas ideas, no nos podemos quedar haciendo lo que estamos haciendo siempre, ¿no? Jesús, y vamos a empezar ya en el tema. Para empezar, para que a uno se autodetecte casi, ¿no? ¿Qué cualidades innatas o por desarrollar crees que tiene que tener una persona que sea un emprendedor? Emprendedor, insisto, o intraemprendedor. Ok, lo primero es ser disconforme. La persona que no está satisfecho con el salario que puede ganar, no está satisfecho con la forma en que
su empresa, su sitio, donde está, lleva las cosas, tiene la visión, aprovecha las oportunidades, es un emprendedor nato. O sea, la mejor manera de que las cosas se hagan a tu manera es hacerlas en tu propio emprendimiento, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Después, tener experticia en algo. El saber hacer es parte primordial del emprendimiento. Y después, amor por lo que hace. Para mí, esas son las disyuntivas que tiene que tener un emprendedor. Una manera diferente de ver las cosas. O sea, si tú en tu empleo actual te sientes encasillado, sientes que las cosas deberían hacerse de otra manera, pero tu cuadro directivo no te lo permite, tú sientes que las oportunidades se están perdiendo, sientes que no eres valorado, sientes que tú lo harías de otra manera y que esa manera sería mejor a como se está haciendo en la actualidad, pero no te permiten expresarlo, no te permiten tomar decisiones al respecto. Tú eres un emprendedor si decides hacerlo fuera de esa organización o, como dice Juan Antonio, un intraemprendedor si decides hacerlo dentro de la organización, tratando de que las cosas se hagan de una mejor manera. Entonces, esto lleva a un punto muy importante, porque fíjate que yo ya lo tengo muy claro, pero ahora, ¿cómo consigo atraer a mi equipo? Esta parte es muy importante. Yo lo tengo muy claro, estoy dentro de mi empresa, o incluso, me voy de mi empresa, me monto en la empresa. ¿Cómo consigo, en ambos casos, atraer a mi equipo de trabajo? Empecemos, por ejemplo, por el caso dentro de la propia empresa. ¿Cómo lo hago? Que esto seguro que lo has vivido muchas veces en tu vida, Evas. No, lógicamente, y es tan sencillo, tan difícil que liderazgo. O sea, si atraer a tu equipo, simple y llanamente lo atraes cuando eres un verdadero líder. No una persona que impone, no una persona que utiliza la zanahoria y el látigo, el premio y castigo, sino una persona que predica con el ejemplo, que tiene visiones claras y que es seguido por su equipo simple y llanamente porque saben que va a ser llevado a buen puerto. Entonces, simple y llanamente es liderazgo. Tú para que te sigan, tienes que, lo primero, tener muy claro al sitio donde va. O sea, nadie va a seguir a una persona porque cuando tú no sabes a dónde va, eso se ve muy claramente. Cuando tú estás perdido, cuando estás dando vueltas sobre ti mismo, eso se nota y nadie va a seguir a un perdido. Entonces, lo primero es saber a dónde vas, después tener liderazgo y demostrar que tú quieres llegar y que vas a llegar. O sea, esa sensación de que yo voy a llegar, sea como sea, porque yo tengo la sapiencia y tengo la voluntad de alcanzar los objetivos, es lo que va a hacer que atraigas a todo tu equipo y a personas que no son de tu equipo a tu emprendimiento dentro de la empresa o fuera de la empresa. Bien, imaginemos ya lo he conseguido, he reconocido mis cualidades, tengo una visión, tengo el kit completo, tengo muy claro con qué equipo quiero trabajar, sé cómo acercarme. ¿Cómo me reúno con ellos? ¿Qué tengo que hacer en una reunión, por ejemplo? Ahí, ¿cómo consigo comunicarme adecuadamente con mi equipo? Hay un principio que para reuniones de equipo, para reuniones de liderazgo, para reuniones de venta, es básico y primordial y se basa en un dicho de la abuelita. Dios nos dio 2 orejas y una boca para oír el doble de lo que hablamos. Lo primero es escuchar y después liderar, explicar y hablar. Pero siempre lo primordial es escuchar. Escuchar no solamente las ideas, sino los puntos de dolor, las inflexiones, las esperanzas. ¿Qué es lo que tu equipo quiere para tú poder redibujar ese mapa que has hecho hacia tu objetivo? Bien, aquí el paso siguiente, tenemos el equipo, sé cómo comunicarme con ellos, pero ya empiezan los problemas, empiezan las objeciones. ¿Cómo me puedo enfrentar
a las objeciones que me pueda plantear mi equipo? Bueno, primero ya la palabra enfrentar suena a guerra, suena a discusión, Sí, suena... de mal líder, eso me ha quedado muy mal, ¿eh? Eso lo voy a tener que borrar luego de la grabación. Bueno, vale. ¿Cómo abordamos esas insatisfacciones, esas quejas, esos reclamos? Primero, catalogándolas. Tenemos que catalogar cuáles son las objeciones que son reales y cuáles son las objeciones que son irreales. Muchas veces las objeciones no son objeciones en sí, sino son simplemente las manifestaciones de problemas más profundos o simple y llanamente de negaciones. Personas que no quieren ir en tu camino buscan objeciones para tener excusas para salirse. Personas que no tienen tu visión buscan objeciones para tener excusas para salirse. Entonces, lo primero es catalogar esas objeciones. Oyendo, sabemos si son objeciones reales o son objeciones ficticias, que lo que enmascaran, encubren, son otras situaciones. Si las objeciones son reales, pues entonces hay que analizarlas, porque a lo mejor simple y llanamente nuestra primera visión del camino que debemos recorrer y la forma en que debemos recorrer ese camino no era justamente la mejor. Entonces podemos utilizar esas objeciones simple y llanamente para redefinir, para reafinar, para dibujar con línea más precisa, con lápiz más afilado, ese camino hacia nuestros objetivos. Muchas veces, aparte de lo he vivido personalmente, es que más que objeciones a veces también interviene por completismo, ¿eh? Hago este apunte a borde de página, son los sesgos perceptibles que uno mismo tiene. Porque muchas veces es que a mí me ha pasado, yo me he reconocido a mí mismo, ahora ya no tanto, porque he bajado los ritmos, yo era bastante más bravo, me explico, aunque todavía de vez en cuando mi equipo me lo dicen, el otro día me lo comentaban, ¿eh? Precisamente hablando con nuestro partner de Colombia, me decía, es que me dicen que te pones un poco bravo cuando te preguntan algo. Yo digo, pues no sé, yo pensaba que había bajado mucho ¿no? el nivel de la batería, parece que no, pero que muchas veces yo creo que somos nosotros que tenemos ese filtro perceptible de que ante una pregunta casi vemos una objeción, cuando a lo mejor es simplemente una pregunta, no, no es que Sí, estén planteando sí. ningún problema. Sí, muchas veces nos tomamos las cosas muy personalmente, entendemos las objeciones o simplemente las cuestiones, las preguntas que nos plantean como objeciones y además de eso ni siquiera profesionales, sino personales. Nos tomamos muchas veces las cosas muy a pecho, muy de forma personal y muchas veces simplemente es un espejo, es el espejo de lo que estamos adoleciendo y por regla general, entre más nos moleste, nos refleja el punto de dolor que tenemos nosotros mismos. Dice que el hijo con el que peor nos llevamos es el que más se parece a nosotros, ¿no? Igual sucede con la gente de nuestro equipo. Bien, ya tenemos bastante enfocado estas primeras ideas, pero un elemento fundamental es la motivación. Y precisamente un elemento diferenciador, ¿no?, de un buen emprendedor o intraemprendedor es el tema de la automotivación. ¿Cómo lo conseguimos? Lo conseguimos, para mí es súper importante amando lo que hacemos. O sea, eso primero es lo primero. Si tú haces algo solo por dinero, nunca vas a poderte automotivar y tu única motivación va a ser el dinero y te vas a quedar demasiado corto. En esto hay dos experiencias muy personales. Una, en estos días, un exgerente de mi empresa fue a trabajar con una empresa nueva que se ha creado de tratamiento de agua y conversaba conmigo y le decía, pero Carlos, ¿cómo puedes tú irte a trabajar con esta gente que no tiene ni remota idea de lo que es tratamiento de agua? No saben absolutamente nada. Entonces me dice, no, bueno, yo les planteé eso y lo que me respondieron es, ¿tú quieres ganar dinero o ser científico? Digo, bueno, ahí tu motivación está muy centrada simple y llanamente a una motivación económica. Y si todo lo reduce a motivaciones económicas,
primero tienes graves problemas. Primero tienes un equipo que es un equipo prostituido de inicio, porque en cuanto llegue alguien y le ofrezca 10 céntimos más, $1 más o €1 más, se te va a ir, o sea, porque no tienes ningún otro tipo de motivación, ¿no? Entonces es bastante doloroso. La otra, una persona lamentablemente muy allegada a mí, que hizo muchísimo dinero, pero murió muy mal, murió muy amargado, murió muy peleado con el mundo, con su familia, con todo en la vida. Y conversando con unos amigos llegamos a la conclusión que su problema es que él trabajó muchísimo, enfocado en que tener dinero era ser feliz, que el dinero y la felicidad era lo mismo. Cuando él llegó a ser millonario y se dio cuenta de que era millonario y no era feliz, para él fue un choque a nivel de personalidad, a nivel intelectual, a nivel de persona, que nunca logró superar, ¿no? El encontrarse que había trabajado toda la vida para ser millonario, para poder ser feliz, y que era millonario y no era feliz, entonces había perdido su vida porque nunca fue feliz ni el ser rico le permitía hacerlo, ¿no? Esa es una realidad, ¿eh? Y los que ya tenemos una edad, pues ¿qué pasa? Que es que al final, claro, vas trabajando con proyectos, conoces a gente, director de marketing, el CEO de tal empresa, que ya empieza a ser difícil que todo el mundo no sea más joven que tú, ¿no? Entonces, claro, cuando pasas muchas horas juntos en un proyecto, a ti te pasará también, ¿no? Sí, Pues es claro. muy fácil entrar en conversación y en temas personales, más allá, incluso de los profesionales. Y fíjate, incluso yo que trabajo, y lo sabes, 100% online, ¿no? De hecho, yo siempre digo que uno de los mejores réditos de todo nuestro proyecto de la máquina de vender no es ni ganar dinero, ni la empresa, ni el funcionamiento, fíjate, ni tan siquiera la creación de contenido, ni lo que hemos aprendido, sino los amigos que he podido, pero incluso personalmente, hacer a lo largo de estos años en todo el mundo, ¿eh? Y sin levantarme de delante de un micro. Esto es fundamental. Yo siempre, a estos chicos, entre comillas, lo que siempre, chicos o chicas, siempre les digo, mira, tú haz lo que quieras, pero trabaja solo en aquello que tú harías gratis. Que realmente sea tu pasión, totalmente enfocado con lo que nos comentabas de una forma más sucinta antes, ¿eh? Que sea tu pasión, lo que te gusta, lo que te divierte, lo que tú harías gratis. Pero simplemente por pasión, porque es que el dinero luego viene siempre solo. Si es que el problema es que el dinero viene difícil y lento, aunque luego llegue mucho, cuando haces algo que no te gusta y crees que simplemente ahí, pues, bueno, pues no sé, oye, hazte ingeniero, hazte ingeniera, porque ahora todos tienen trabajo. Hostia, a mí me importa la ingeniería. Yo casi obligado, no obligado porque mi padre era un personaje que jamás lo habría, ¿no? Pero sí casi me esmerizado por mi padre y yo me metí a hacer una ingeniería de telecomunicaciones que nunca acabé. Y, ojo, yo hasta el COU fui un estudiante, pero vamos, de matrícula, impecable. ¿Pero por qué? Porque no me gustaba, sencillamente. Es que no, como era disciplinado, lo iba sacando adelante, pero veía que por ahí la iba, no, la cosa no iba, ¿no? Pues ese es mi mejor consejo, ¿eh? O sea, haz lo que te divierta, porque luego el dinero siempre viene, porque luego te esfuerzas el tiempo que necesites, no te duelen las horas, que siempre estés enfocado, se te ocurren cosas, y lo que hablabas del expertise, evidentemente si te gusta mucho es que además tienes una experiencia que otro no tiene. Pero por muy bueno que seas, tanto dentro de tu empresa como fuera, llega un momento que, oye, llegan las dudas, llega el miedo, ¿no? Oye, si eres un emprendedor y estás empezando una nueva empresa, como suelen ser las nuevas empresas, con pocos recursos, con poco equipo, incluso solo, oye, yo serví para esto, funcionará. O si estás en una empresa y estás totalmente integrado, eres el director de ventas de una empresa o eres el CEO, y dices, oye, este cambio que quiero suscitar, empezar a mover a la gente, ¿no? En la foto, más allá de cómo lo consigo, o sea, cómo venzo mis propios miedos, que muchas veces son los que nos frenan, el miedo es lo que más frena, ¿no? Para no hacer algo. ¿Cómo lucho contra ese freno, contra esa duda? Mira, indudablemente aquí en Estados Unidos ocurre algo que yo lo llamo el efecto Uber. Los carros estos de alquiler que están sustituyendo los taxis. El concepto de Uber en Estados Unidos es totalmente diferente
al de España. Aquí se utilizan prácticamente para todo y es una fuente normal de trabajo para emigrantes que vienen de Latinoamérica, por lo menos en el área de la Florida donde estoy yo. Entonces ocurre algo, llegas y bueno, tienes una ganancia inmediata. Aquí le dicen para pagar los biles. Biles son la factura, la luz, el teléfono, el alquiler del coche, la gasolina, en fin, esos gastos que son fijos en tu casa. ¿Qué sucede? Tú supuestamente cuando llegas, muchos profesionales, muchas personas, incluso emprendedores en sus países, cuando llegan a Estados Unidos entran al Uber. ¿Qué sucede? Con eso empiezan a cubrir exactamente para pagar sus biles. Con la esperanza de decir, bueno, aquí estoy mientras me ubico, mientras consigo un trabajo más idóneo, mientras emprendo algo. Pero entonces, para poder sobrevivir, tienen que trabajar 8 o 10 horas diarias. Después, a los 2 meses, se compraron un televisor y ya tienen que trabajar media hora más diaria. Se compraron tal cosa, terminan trabajando 12, 14 horas diarias nada más para cubrir biles. Eso ya no les da tiempo ni de pensar, ni de emprender, ni de buscar un trabajo que les permita un mejoramiento social. ¿Qué sucede? A los 2 años están divorciados. ¿Por qué? Porque la esposa o el esposo dice, no, es que yo llegué acá casado con un profesional o casado con un emprendedor y ahora estoy aquí viviendo con una persona que simplemente está montado en un coche haciendo de taxista 10 o 12 horas diarias y que ha perdido la ilusión, ha perdido la esperanza, ha perdido las ganas de mejorar, de crecer, de emprender. Entonces, simple y llanamente crea esa distorsión entre uno y otro. Que muchas veces en nuestra vida adquirimos lo que yo llamo el síndrome Uber. El trabajar para pagar los biles, para pagar las facturas, para subsistir. Y nos limitamos simplemente a gastar más de la mitad. Si trabajamos 8 horas, dormimos 8 horas, pues simple y llanamente nos quedamos con 1/3 de la vida para vivir supuestamente, y lo que nos lo dedicamos es a poder conseguir el dinero para pagar lo que debemos, lo que gastamos, pues nos olvidamos de vivir. Entonces, muchas veces hay que dar un paso atrás con una visión de futuro, decir, bueno, un momento, yo voy a sacrificarme, voy a obviar esto, tal vez la voy a pasar negra, 15 días, un mes, 3 meses, pero tengo un camino de crecimiento, no una línea plana, porque cuando tú estás metido en un trabajo que te pagan por hora, igual que aunque sea un pseudo emprendimiento como es un Uber o como es un taxi, pues simplemente tú tienes una remuneración por hora y tú no puedes evitar que el día tenga 24 horas, tú no puedes hacer días de 48, no puedes aumentar tus ingresos más que lo que tú propiamente trabajas. La única manera de poder aumentar tus ingresos es poder multiplicar las cosas. Mi padre me decía, mira, yo siempre fui un buen vendedor, siempre fui un buen comerciante, pero yo no empecé a ganar dinero hasta que comprendí que yo tenía que tener gente trabajando para mí. Mientras yo simplemente tratara de ganar por las horas que yo invierto al trabajo, pues tengo un tope, tengo un techo. Si tú quieres vivir sin techo, solamente puedes hacerlo encontrando la forma, encontrando el emprendimiento donde muchas personas multiplican sus esfuerzos y de esas personas tú obtienes una ganancia. Lógicamente los comunistas me estarán cayendo a pedradas con virtuales, porque eso es capitalismo puro y duro, pero es como funciona el comercio. Yo, sin entrar en ningún tipo de ideología política, que sabes que no la tengo, ya está más que demostrado que todas las tesis comunistas a nivel económico no funcionan. Es absurdo, porque eso es hambre para todos. ¿Me explico? Decía Churchill, joven que no es comunista no tiene corazón, adulto que es comunista no tiene cerebro. Así, y de joven lo es simplemente por inexperto, porque está muy bien la ideología. Claro. Pero claro, una ideología que no es ponible a la práctica no tiene sentido ninguno, ¿no? Está muy bien el creer, no sé, en el horizonte, ¿no? Quiero llegar porque es mi meta, llegar al...
Pero ostras, yo tengo que estar preparado para quedarme a mitad de camino, porque es donde sé que me voy a quedar, porque el otro no es más que una utopía, igual que es realmente todas las tesis comunistas, ¿no? La verdad es que bueno, aquí tenemos unos comunistas por todos lados que no veas cómo viven estos comunistas, viven mejor que los de derechas. Te invito, yo nací en Venezuela, te invito a Venezuela para que los veas. Sin comentarios. Aquí en España empezamos a tenerlos iguales. Ya. Yo creo que vienen aquí a refugiarse algunos ya, ¿eh? Porque aquí tienen un mercado muy abierto, ¿eh? Ahora, tú, como ves, estos supuestos comunistas, qué nivel de vida llevan y cómo viven, yo lo del comunismo no Bueno, lo entiendo, ¿no? mira los apartamentos de lujo en el centro de Madrid, la cantidad en Venezuela se le llaman boliburgueses porque son salidos de la revolución bolivariana y la cantidad de apartamentos que están comprando en el centro de Madrid es horrorosa. No vamos a abrir ese melón como tú y yo nos pongamos a hablar también de Sí, este sí, sí, tema. sí, sí. Sale Por favor, un tercer episodio. si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Ojo, seguramente habremos perdido ya 2 o 3 oyentes que habrá comunistas. Lo siento. Si hay alguno, lo siento. Bueno, y habremos ganado 18, 19 que no lo son. Oye, en esta situación post-pandemia, ¿cómo has notado, qué diferencia ves en la forma de comunicarte con tu gente, con tu equipo? ¿Realmente ha cambiado algo? O sea, ¿ha servido Bueno, para algo? realmente, o sea, en Estados Unidos, te soy sincero, la pandemia, desde el segundo trimestre del 2020 hasta mediados del 2021, pues nos llevó mucho a lo virtual, nos llevó mucho a este tipo de comunicación, a utilizar herramientas digitales. Nosotros que, por ejemplo, visitábamos a nuestros prospectos en su casa para hacerles análisis de agua y comprobar la calidad del agua que consumían, bien sea del grifo, bien sea de la botellita plástica que consumía. Pues las personas no querían recibir personas extrañas o sea, los prospectos no querían recibir personas extrañas en su casa. Los promotores no querían ir a casa de personas extrañas. Entonces eso creó el tenernos que virtualizar, hacer muchas visitas y muchas demostraciones por vía telemática, por vía de videoconferencia. Pero sí hemos notado de hace un par de meses para acá, por lo menos acá en Estados Unidos, que la gente está sedienta de contacto humano, está sedienta de volver a los sitios, está sedienta de volver a las ferias, está sedienta de que la gente, los promotores vayan a sus casas. O sea, no sé, estamos como regresando a una época post pandemia donde tal vez la gente, veo yo, que está un poco saturada de tanto Zoom, de tanta videoconferencia, de tanta llamada, y ya está como tratando de volver a buscar el contacto humano, por lo menos en la apreciación que yo he tenido acá, ¿no? Hombre, fíjate, yo que soy el rey de la venta interna, que siempre postulo por trabajar detrás de una pantalla de un ordenador, ya estoy empezando a pensar de hacer algún evento presencial, porque también, hombre, está muy bien trabajar en lo digital, pero yo siempre he avisado, yo no soy un determinista. Por supuesto que es muy rentable para el departamento de ventas ubicarnos en modo venta interna, inside sales y tal, pero siempre a una proporción máxima de un 80-20. Siempre tenemos que tocarnos. Es que si no, al final nos vamos a convertir en auténticos robots digitales. Me veo dentro de 4 días sumido dentro de una cápsula en el metaverso de nuestro querido amigo Zuckerberg, ¿no? Y ya teniendo una vida absolutamente virtual. Bueno, no sé, ¿eh? Con 20 o 30 años más igual me apetece. Sí. Para no tener que oírme la rodilla ni la cadera. Veíamos en ciertos cómics un cerebro metido ahí dentro de una computadora. De momento no, porque como dicen las viejas cupletistas acá en España, la que tuvo retuvo y mantuvo, pero que no sé, yo me veo con 90 años y ostras, pues mejor estoy en un pote en el metaverso, pero bueno, que la tecnología también nos puede ayudar por ahí. Voy a decir algo, los 90 años de hoy tampoco son los 90 años de hace 30 años. Bueno, nos queda mucho, a nosotros todavía para los 90, mucha guerra nos queda por delante. Pero menos que hace 30.
Sí, desde luego, es como decía Serrat, ¿no? Ahora hace 20 años que tenía 20 años, ahora ya no hace 20 años, sino que hace 30 años que tenía 30 años. Ahora, Exactamente, espero ya. poder seguir diciendo ahora hace 40 que tenía 40 o hace 50 que tenía 50. Yo Por siempre, mí no hay yo problema. siempre, yo siempre digo que hay dos cosas que yo no termino de comprender en mi cerebro, ¿no? Una, que 1 millón de bolívares, la moneda venezolana, no es nada, teniendo en cuenta que este excelente gobierno le ha quitado 8 ceros al no, miento. 8 ceros fue la última quitada y antes habían quitado 6. Ya le han quitado 14 ceros al Bolívar. Y yo cuando era joven, 1 millón de bolívares era tener plata. O sea, yo soñaba con tener 1 millón de bolívares en el banco para vivir de las rentas, vivir de los intereses de ese 1 millón de bolívares. Y lo segundo, que es tener 60 años, no era ser viejo. Si yo hace nada veía a un señor de 60 años y coño, era un señor, era una persona, se lo tenía que saber todo, una eminencia, una cuestión de esa. Ahora 60 años de ser joven, 1 millón de bolívares no compras absolutamente nada, ¿no? Yo creo que precisamente también es que tenemos una velocidad de cambio que hoy en día ya no te puedes permitir ser Séneca y el ponerte encima, ¿no? de tu colina para hablar con la gente y empezar a catequizar, porque es imposible, es imposible. Cualquier tecnología, cualquier idea, cualquier técnica que salga hoy, mañana es historia. O sea, lo que, tú fíjate, oye, no sé dónde lo diría, no hace demasiado, que prácticamente la mitad de las empresas que existen en la actualidad no existían hace 10 años, pero es que hace 15 no existía ninguna de las que están entre las 10 más grandes del mundo. Es que no existía ninguna. Sí, lógicamente. Y esto, vamos, cuando tienes 20 años, 15 años son mucho, pero no hace falta tener 60 para tener una perspectiva. Con 40 años, 10 15 años no es nada. O sea, vamos, yo lo cuento muy a menudo, ¿eh? Si yo le digo a la gente, o a mí mismo, hace 10 años, que yo iba a ser podcaster, social seller, especialista en inbound marketing y un montón de apellidos ingleses, ¿no? Que nos gusta mucho utilizar a la gente de marketing. Yo lo primero que pensaría que esa persona que me está hablando es que era Bueno, tonto. primero le hubiera preguntado qué es eso porque no Porque existía. no existía prácticamente ninguna de esas profesiones todavía. O sea que, con lo cual era técnicamente imposible que pudiéramos llegar a imaginar. Pues a los Exacto. chicos que ahora están estudiando, pues hijos de amigos a veces, que no, porque la carrera, no sé, una carrera, tú no tienes ni idea de lo que vas a trabajar dentro de 15 años, sobre todo porque no existe todavía esa profesión en la que tú vas a trabajar. Es que no Claro. existe todavía. Oye, y aquí nos estamos poniendo a los dos ya A aquí filosofar. en plan tertulia. Oye, para ir acabando ya, porque a lo tonto ya nos vamos casi a la hora. Dale un buen consejo a esa persona emprendedor, intraemprendedor, que se lo está pensando, que no quiere moverse en su empresa, que no se atreve a implantar esa nueva tecnología. Y vamos a arrimar en la sardina de social selling, de inbound marketing, ¿no? Que no quiere molestar a su equipo de ventas para crear su equipo de marketing o que quiere emprender por sí mismo. ¿Qué consejo le darías? Un último impulso. Simple y llanamente, vive tu pasión. Descubre tu pasión. Si tu pasión es crecer, si tu pasión es vender, si tu pasión es cualquiera que sea, vívela, haz la verdad, haz la realidad, impúlsala, échatela en el hombro y llévala contigo. Igual que harías con una persona, con un novio, con una novia, con una persona querida. Si la amas, si te gusta, si te apasiona, vas a buscar, vas a acercarte y vas a lograr una vida con ella. Igual dentro de ti tiene que haber una pasión, tiene que haber un esfuerzo, algo que realmente quieres. Si quieres crecer, si quieres lograr que tu departamento, tu negocio, tu emprendimiento sea un éxito, apasionate con él y llévalo hacia adelante. Haz lo tuyo y haz lo que sea. Jesús Solís, sobre todo un sabio. Muchas gracias por tu colaboración de hoy. Ojo, y sí o sí vamos a tener, bueno, ya hay una voz por ahí que me está diciendo alguien, que fuera del micro, que lo oigo de lejos, que me está diciendo, oye, pues tenemos que hacer un episodio solo del agua. Pues mira, no sé, igual hacemos un episodio del agua. Vamos a mirar Cuando nuestro quieras, tú roadmap. sabes que para mí es más que un placer, es un orgullo poder estar en tu podcast.
y muy agradecido por tu invitación. Sabes que mi cámara es tu cámara, mi micrófono es tu micrófono, y cuando quieras hacer un en vivo desde aquí, también tienes tu casa y mi oficina, ¿no? Ujú. No, perfecto. Oye, no, bueno, antes de despedirte, lo que me gustaría, hombre, déjanos tus datos de contacto para que un oyente, oye, si está interesado en entrar en salud, ¿no? También tenemos muchos oyentes en Estados Unidos. Oye, si está interesado en contactar con tu empresa, con tus productos, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Índalo o Indalo, como le dicen en España, water de agua en inglés, .com es la página web y @indalowater es nuestras redes sociales. Estamos a las órdenes de todos ustedes y bueno, en la misma página web o en las mismas redes me pueden contactar. Cualquier pregunta, cualquier cosa, estamos a las enteras órdenes de todos ustedes. Nada más díganme, mira, soy oyente del gran Juan Antonio Narváez y de su máquina de vender y yo les daré el mejor trato posible. Oye, cuando quieras, además tu universidad está resultando bastante interesante. Yo también te sigo, te sigo. No me he dado tiempo de ver algunos de los que tengo por ahí pendientes, de algunas de las reuniones, porque parece el contenido bastante interesante, pero los tengo ahí los enlaces pendientes como una tarea. Yo invito a cualquiera que también te siga por ahí. Sí, una de las cosas que creemos profundamente que la capacitación es parte del éxito y para eso fundamos Indalo University, esa es su página web y sus redes sociales, en las cuales no solamente ayudamos a todos nuestros distribuidores, nuestro personal y todo en las habilidades técnicas, a capacitarse en las habilidades técnicas de tratamiento de agua, de los productos y todo, sino muy fundamentalmente en las habilidades blandas, a tener mejor calidad de vida. Siempre la calidad de vida es lo primero. Un emprendimiento con calidad de vida es un emprendimiento que triunfa. Un emprendimiento con dolor, con sacrificio, eso tiende al fracaso. La salud es fundamental, desde luego, y la base de la salud es el agua. Jesús Solís, Somos oye, 70% agua y si el 70% de nosotros está mal, indudablemente no podemos estar bien. Jesús, un abrazo y hasta siempre. Juan Antonio, gracias por haberme permitido compartir con tu audiencia. Para mí, como te digo, un gran honor en estar en uno de tus capítulos. Igualmente. Hasta luego.